Miguel, bueno, veníamos por otro motivo. Realmente la provincia había dicho que bajábamos a la fase 4 y ahora nos encontramos con estos dos casos. Primero vamos con los dos casos. ¿Te sorprende esto? Bueno, son casos resultantes de contactos estrechos. Estaba dentro de las posibilidades que esto ocurriese. De hecho, a ver, como siempre lo decimos, el virus está, el desafío es que no nos sature nuestro sistema de salud. Claro, y eso es lo más importante. Mejor que lo aclaró porque era una información que nos había quedado dar, que estos dos son positivos por estar en contacto estrecho con un caso positivo. Eso es así. Por eso por eso volvemos sobre los mismos conceptos de siempre. El cuidado personal, la responsabilidad individual es lo que termina marcando la diferencia. Si todos nos cuidamos y tomamos las medidas de precaución, bueno, las posibilidades de contagio siempre van a ser menores. Antes de ir a eso, quiero que me digas por qué la provincia determina la fase 4 y qué son lo que ustedes han cambiado con lo que teníamos antes. Bueno, se dio una condición objetiva, que es que tuvimos casos en los últimos 21 días. Cuando hace más o menos una semana la provincia nos colocó en fase 5, era porque no habíamos tenido casos activos durante 21 días. Bueno, al tener casos automáticamente bajás a la fase inmediata anterior. Y ya está, eso está reglamentado y está absolutamente establecido y claro, así que era una cuestión de tiempo nada más que nos llegara la notificación, y como consecuencia de eso nosotros tenemos que implementar en nuestra localidad las normas que son una aplicación de esa fase 4. Concretamente es suspender las actividades que habíamos autorizado porque estábamos en fase 5. Hoy las actividades sociales, las actividades deportivas grupales, como estaban las actividades físicas grupales, ya habíamos tenido una decisión previa con respecto a los gastronómicos, pero bueno, vale la pena aclarar, esas cuestiones quedan suspendidas y volvemos a la situación en la que estábamos cuando se decretó la fase 4, que es las actividades recreativas, individuales, con personas convivientes, manteniendo el distanciamiento y las medidas preventivas. Estamos en esa situación. Es decir, el que poder salir a caminar, el poder salir a caminar, trotar en bicicleta, todo lo que tenga que ver con una actividad individual. Eso se puede. Está bien. El otro tema, ustedes consideraban de que a veces el tenis se podía porque era 1 a 1, pero ahora se da marcha atrás. Eso lamentablemente no estamos en condiciones de autorizar. Sí, lo que estamos trabajando es, porque la realidad es que estar en una fase 5 es casi una ficción, porque si por un solo caso volvés a la fase 4, y la realidad es que estamos hablando con la provincia o intentando, no sé si acordar, porque es un poco difícil, pero tratar de generar pautas en las que podamos incorporar a la fase 4 actividades deportivas individuales, porque la realidad es que casi no hay diferencia entre una actividad recreativa y una actividad física o un deporte individual. Bueno, la idea sería tratar de lograr que por lo menos la actividad deportiva que es necesaria, bueno, que siga estando independientemente en fase 4 o fase 5. Estamos trabajando en eso, esperemos que nos vaya bien, pero bueno, no depende lamentablemente la última decisión de nuestra parte. En estos últimos días hubo algunas denuncias de vecinos que decían por qué los gimnasios, algunos trabajaban como que entraba una persona o dos, y cuando se le consultaba decían, no, tenemos la autorización, lo podemos hacer. Eso es totalmente falso. Sí, y como eso es una noticia que está sonando muy fuerte, yo ya dispuse que armáramos una reunión con todos los titulares de los gimnasios para que quede claro, porque la verdad que nosotros no nos hace ninguna gracia ni creemos que sea el camino inspeccionar, clausurar, porque no es el camino. Entonces, yo ya dispusimos que será en un día convenir que todos los responsables de los gimnasios vengan, y yo les voy a explicar o a recordar, digamos, lo que tiene que ver con cómo es el formato. El criterio prohibitivo lo establece Nación y está prohibido en los gimnasios. Entendemos realmente, y no se nos escapa, que son actividades que están paradas, que no tienen ningún tipo de movimiento, que tienen que seguir pagando sueldos, que muchas veces es su única fuente de ingreso. Eso está
totalmente claro y lo entendemos. Lamentablemente, el decreto nacional y los decretos provinciales los establecen como actividades prohibidas. Claramente no hay mucho margen para maniobrar dentro de lo categórico que es en este sentido. Perdón, porque aquí nos consultan y está bueno el tema de caminata, trote y bicicleta. La caminata no es los 500 metros, continúa la caminata normal hasta... La ley dice 500 metros, pero también hay que entender que hay ciertas cuestiones que a veces las normas se tienden a regular una cantidad indeterminada de casos y equiparan muchos distritos. Si son responsables y hay distanciamiento, claro, ¿qué problema si tenés? salen de manera individual. Eso es lo más importante. Y a esto me dirijo ahora porque también me gustaría más que vos nada, seas... perdón, porque hay muchos padres o madres que salen con los nenes y entonces 5 cuadras... Y están a 10 cuadras es necesario que de la costanera. Por eso. Es necesario para la salud mental, psicofísica de todos los integrantes de la familia que haya un poco de esparcimiento y recreación. De aire puro. El otro tema es que muchos han hecho de que familias que están dispersas, cada uno vive en distintas casas, se juntaron en algún lugar, 4 de un lado, 3 del otro, 2 del otro, pero son que viven en forma diferente. Eso está totalmente prohibido también. Y en la fase 4 ya no hay reuniones sociales. Claro, y que no se hagan porque perjudican a todos. Bueno, sí, los últimos casos que tuvimos tienen que ver un poco con eso. Ah, sí, sí. Es bueno que me lo recalques. Digo, porque esto te diría que tiene una precisión casi matemática. Te apartás de las normas y el virus circula, digamos. Eso es inmanejable. Lo que podemos manejar es nuestro comportamiento. Y después difícil para saber dónde, cuándo y de qué manera se contagiaron, ¿no? Bueno, ahí está la honestidad y la sinceridad que afortunadamente siempre está de la persona que ha dado positivo cuando el equipo de salud empieza a reconstruir el mapa epidemiológico. Las personas cuentan con mucha precisión, afortunadamente, a pesar de tener que reconocer que en algún momento pudieron haber violado alguna de estas normas. Por suerte, en ese sentido, nos dan muchos detalles y se permite contener la propagación y controlarlo. Camila, antes de irnos al otro tema, ¿hay alguna pregunta que esté relacionada con esto para evacuarla? No, porque en realidad a medida que se va hablando vamos contestando porque nos vuelven a preguntar por lo mismo y para no reiterarlo directamente les mostramos el comunicado oficial de lo que se puede y lo que no. Lo único, porque consultaban algunos, el tema de las plazas y los nenes que se estaba pudiendo hacer también. No, en realidad no se estaba pudiendo hacer. La gente que quizás le quedaba cerca se iba a la plaza con sus nenes. Ni siquiera se podía en fase 5. La concentración de personas la tenemos que evitar. Bien. Y esto también, tocarse la nariz también hay que evitar. Es una costumbre que tenemos. Sí, pero hoy es... el tema de natatorios, natación, tampoco. Lo que tenemos es en proceso de aprobación la rehabilitación. Claro, porque utilizan piletas. Claro, bueno, en ese marco y con un protocolo, y una vez que nos autoricen, nos sentaremos. Pero hasta ahora no. No. Nos quedan pendientes 2 actividades de fase 4 que quedaron en el último tramo, que es el servicio doméstico y la rehabilitación. Eso va a salir en otro momento. Bien, nos cambiamos de tema y ahora me voy con lo de que es sanear y aguas Corletti. Según la gente de Corletti,